Este es el programa institucional Palabras para una Vida Abundante, que se transmite los días lunes, miércoles y viernes por este medio. Bienvenidos. Fortalecidos en el hombre interior. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 y 16. Este texto, que se convierte en un principio bíblico muy importante, está dado y hace parte de la oración que el apóstol Pablo hace por los creyentes de la iglesia en Éfeso. Identifica perfectamente la claridad que él tuvo en su tiempo de cómo y dónde se debía enfrentar una tribulación como la que se estaba presentando en ese momento para él a causa de la predicación del Evangelio. Llama poderosamente la atención cómo por esta oración Pablo enseña a los creyentes que hay un lugar existencial, que no físico, en cada persona, digamos como un estado de vida interior, el cual hasta ese momento desconocido, pero que al analizarlo se descubre que es un lugar inexplorado por el hombre, al que solo puede llegar Dios y la misma persona que se hace consciente de su existencia allí. Se trata de un camino de apertura de la vida a una nueva perspectiva espiritual. Según lo plantea el escritor del texto, es igualmente un estado donde el hombre debe, comillas, pelear las batallas espirituales antes de enfrentar un mundo que por momentos se hace difícil de superar. Es en ese estado, el cual se denomina como hombre interior, como decía, se debe pelear las batallas espirituales o batallas de la fe antes de salir y enfrentar al mundo que, por su naturaleza y tendencia de crianza y formación social, está todo el tiempo interesado en alejar a la gente de Dios. Casi siempre sucede que queremos enfrentar y darle la cara a los problemas sin observar primero acá adentro cómo estamos, con qué recursos contamos y cómo debemos afrontar las demandas de la vida. ¿Y todo por qué? Porque se desconoce el valor intrínseco del hombre interior. Aunque en un contexto diferente, pero a manera de ejemplo, encontramos que el Señor Jesucristo, al hablar de la necesidad de presupuestar bien los planes y proyectos personales a la hora de seguirlo a Él, les enseña a sus discípulos lo siguiente: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Estoy leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 31 al 34. Como vemos, es un hombre sabio y previsivo que observa primero y piensa en qué condiciones debe salir a pelear las batallas de la vida. Porque según el mundo y esta sociedad, se sabe que toda posibilidad de poder y fortaleza es externa, porque se trabaja con elementos convencionales que se conocen para cada época. Cosas como el dinero, el trabajo, los títulos, la fama y similares, es lo que la mayoría de personas hemos aprendido a hacer. Es decir,
luchando, como dice Pablo, contra carne y sangre. Y es así como hasta la misma práctica religiosa se vuelve superficial, pensando siempre que el enemigo está allá afuera y no aquí dentro. El mismo autor de la carta a los Corintios también lo expresa de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5. Queda claro que las luchas internas, las del carácter, la personalidad, no se pelean como las pelea todo mundo, es decir, con palabras hirientes y ofensivas, y muchas veces hasta con objetos contundentes. Las cosas, en este sentido, se hacen es con el poder que viene de Dios por medio de su Espíritu y su palabra. Entendemos que las batallas de afuera las pelea Dios por nosotros, pero Él mismo nos dio un territorio interno de posibilidades muy grandes y maravillosas, las cuales debemos aprovechar para saber enfrentar cualquier dificultad. Qué bueno es que todos nosotros pudiéramos entender que allá dentro, en el interior de cada uno, existe un potencial extraordinario, el cual el Señor Jesucristo dice en su palabra es como ríos de agua viva. Por lo tanto, si no hacemos bien el ejercicio devocional y de oración sobre nuestra propia vida, seremos entonces fácil presa del odio, la amargura, la ira, la ofensa y la tensión permanente, es decir, quedamos expuestos al fracaso existencial espiritual todo el tiempo. Porque sin duda que en la vida nos vamos a encontrar muchas cosas que justificarían una ofensa en cada uno de nosotros. Por ejemplo, la burla, los insultos, el bullying en el colegio, por ejemplo, y muchas cosas que son, digámoslo así, de alguna manera ofensivas para los seres humanos. Y podemos estar reaccionando hasta agresivamente también nosotros. Por esa razón, cada mañana, cada día, debemos hacer un ejercicio devocional y de oración que permita, digámoslo así, bajar todas aquellas resistencias a las que por momentos nos vemos expuestos y las cuales son tan comunes en estos lugares de camino al colegio, al trabajo, a la universidad, en fin, en cualquier lugar donde vayamos o nos encontremos también, porque debemos crear en nosotros un mínimo de conciencia acerca de todo esto para no caer en las provocaciones o tentaciones del mal. Con base en esta idea, la ofensa se produce en el hombre exterior, no en el interior. Hombre exterior que la Biblia también lo llama viejo hombre, el cual se deja corromper por sus malos deseos. En la claridad que vamos recibiendo por la palabra de Dios, debemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué esa actitud de la otra persona me ofende? ¿Por qué me incomodo tanto? ¿Por qué me daño con eso que me están diciendo? Algo debe estar sucediendo en mí cuando no soporto un mínimo de incomodidad. Esa expresión del texto de inicio
por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. En otras palabras, hablando de los padecimientos que se presentan en la vida, debe darnos la oportunidad para ver la gloria de Dios reflejada en las soluciones que, aún por encima de nuestro conocimiento, Él siempre nos sabe dar. Porque Él es Dios, grande y poderoso, que nos da la victoria sin que nosotros hagamos mayores esfuerzos. Qué claridad tan grande la de estos hombres de fe. Hombres como nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, que se superaron a sí mismos y enseñaron al pueblo a confiar más en Dios. Cuán importante y necesario a la vez es encontrarse con una forma diferente de pensar. Es allí donde precisamente está la fortaleza del hombre interior, la forma como ve las cosas que le acontecen y la manera como reacciona ante cualquier adversidad. Estimados amigos y hermanos, con base en lo que estoy diciendo, entendemos que es urgente la necesidad de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, como dice la Escritura. Pues hoy más que ayer nos vemos expuestos a diversas formas de presión y confrontación todo el tiempo. Según lo que dice la Escritura, Pablo aprendió a fortalecerse en lo que él denomina como su hombre interior, para no padecer ante las adversidades que, como seres humanos que somos, siempre llegarán. Hay una porción de la Sagrada Escritura que me parece pertinente citarla como parte de la conclusión de esta reflexión, que dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. El hombre de Dios aquí, que se refiere a la Biblia, habla desde su experiencia difícil por la que tuvo que pasar muchos días, incluso en prisión, por causa de la predicación del Evangelio de Cristo. Pero él no se avergüenza por ello, sino que destaca el buen resultado que ha tenido para los creyentes su valeroso ejemplo de resiliencia. Se podría decir que el hombre interior, como dice la enseñanza de Pablo y de la cual hago referencia en esta reflexión, es la apertura a una nueva dimensión de vida. Es, digamos, donde empieza el cielo. Es el camino a la espiritualidad. Hombre interior es un estado de vida plena, el cual usted y yo, cada uno de nosotros, tenemos acceso y que por la gracia de Dios lo estamos entendiendo. Gloria a Dios. Se trata de todo un nivel de plenitud tan especial que se manifiesta en condiciones de bienestar y mucha paz. A ese nivel de vida, hermanos míos y amigos todos, es que Dios nos quiere llevar por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Es en ese estado donde Dios nos quiere fortalecer con poder para obtener la victoria sobre todas aquellas condiciones exigentes que la vida nos presenta.
Presentémonos en oración delante de Dios para que Él nos ayude a clarificar bien este estado de vida en cada uno de nosotros. Que nos hagamos conscientes de esta gran realidad que está en nosotros y que estemos seguros y confiados que viviendo una experiencia así, vamos a poder vencer y ser victoriosos en cualquier circunstancia en la vida. Oremos. Padre eterno, Dios soberano, venimos ante tu presencia seguros y confiados, pidiendo su ayuda para poder ser fortalecidos en esta condición interior de que nos habla tu palabra. Allí en lo interno de cada uno de nosotros, Señor, donde entendemos se debe tener la experiencia como verdaderos hijos de Dios. Padre eterno, entendemos también el llamado que nos hace por medio de tu palabra para que ejerzamos control sobre nuestra propia vida, sin importar qué pueda estar sucediendo allá afuera en el mundo. Podamos resolver los conflictos primero en el territorio inexpugnable del hombre interior, el cual tiene su razón de ser en la vida de cada uno de nosotros. Padre bueno, nuevamente ayúdanos a mirar primero allá dentro de nosotros mismos cómo estamos antes de cualquier otra cosa que se nos ocurra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.